difícil ser padre en estas eras digitales, donde a través de las redes, con cuentas falsas, empieza el hostigamiento hacia nuestros hijos. Digo que es muy difícil porque la vida también es hostil. Es así. Lejos de las redes sociales, cuando uno enfrenta el mundo laboral o la vida cotidiana, tiene que desarrollar una suerte de mecanismo de defensa, ¿no? De no ser permeable a palabras necias, porque si no la vida se vuelve un infierno. Estamos agradecidos de contar con la presencia de la psicóloga Alix Thais Dupuy. Sí, hola Mauricio. ¿Cómo están? Hola Ale. Gracias. Entonces, hoy día se conmemora de una manera simbólica algo que vienen padeciendo los escolares, pero de una manera como que exponencial con la presencia de las redes sociales, ¿no? Sí, esto ha aumentado, sin duda es un medio más en el que los acosadores pueden desarrollar estas conductas, pero ahora con la posibilidad de no ser descubiertos, ¿no? ¿Qué cambios de conducta has percibido en los escolares que sufren ese tipo de hostigamiento? ¿Qué variaciones hay? Los chicos acosados normalmente empiezan a presentar conductas de mayor ansiedad y generalmente ansiedad relacionada con el colegio, ¿no? No quieren ir al colegio, empiezan a inventar excusas para no ir, disminuye el rendimiento académico, algunos somatizan, empiezan a tener dolores de cabeza en las mañanas o náuseas la noche anterior, entonces es recurrente que tengan malestares físicos justo cuando tienen que ir al colegio. Adicional, uno los puede ver más callados, aislados o más ansiosos, en general preocupados, nerviosos por diferentes cosas que ocurran. Esas suelen ser señales de alarma. ¿Y qué hay con los acosadores? Porque siempre nos enfocamos de alguna manera en las señales del acosado, pero cuando ya hay una situación de acoso, digamos, el daño muchas veces ya está hecho en el niño y uno gasta muchísima plata en terapias para que el niño pueda recuperar su autoestima. Pero ¿qué hay con los acosadores? ¿Qué hay con los chicos con los buleadores, ¿no? Que es un término bastante frecuente ahora. Porque de alguna manera habría que enfocarse en identificarlos a ellos para prevenir mayores daños. A ver, un chico que ejerce bullying le hace daño a muchos más niños. Sí, claro. No solo al acosado, sino a los espectadores que refuerzan su idea de siempre hay alguien que te puede maltratar, mejor no te enfrentes a él, ¿no? Entonces las víctimas terminan siendo más que la víctima directa, también los espectadores. Bueno, en cuanto al chico que hace bullying, generalmente el perfil psicológico de estos niños o adolescentes son chicos egocéntricos, con poca empatía, ¿no? Que les cuesta ponerse en el lugar de los demás, que se relacionan socialmente de manera un poco fría, que quieren obtener las cosas a corto plazo, toleran un poco la frustración. Suelen ser niños o adolescentes que les gusta disfrutar de tener el control de la situación, el dominio, entonces ellos suelen entrar en luchas de poder en casa también. Y están repitiendo un patrón de conducta de casa, o sea, si llevan un insulto al colegio, ¿dónde lo han escuchado? Sí, claro, o se les ha permitido en la casa, ¿no? Hay dos tipos de acosadores, digamos, entre la mayoría. Los que vienen de un hogar disfuncional, donde efectivamente los papás también maltratan de manera verbal, no necesariamente física, donde no se enseñan estrategias para calmar las emociones, sino que los padres son muy autoritarios, rígidos, exigentes o hasta agresivos, como también aquellos que vienen de hogares permisivos, donde no se les ha puesto límites y se han ido pasando por alto conductas violentas, agresivas o poco empáticas. ¿Y qué le decimos a esos padres para evitar de alguna manera dejar que se genere en nuestro hijo conductas de esa naturaleza? Porque me imagino que ningún chico quiere hacerle daño a otro inicialmente o de manera inherente, ¿no? No es que nuestra sociedad está plagada de Damianes que nacen con el mal dentro, por poner una analogía dentro del cine de terror, ¿no? ¿Cómo como padres evitamos que nuestros chicos lleguen a esta situación? Es necesario que los padres estemos bien conscientes de que el ser permisivos con nuestros hijos, el no poner límites a tiempo, el no establecer consecuencias por los actos, tiene este tipo de consecuencias tan graves, pero muchas veces los papás no le dan mucha importancia, creen que no, nunca va a llegar a eso y se sorprenden cuando el problema se da. Entonces, la recomendación principal es que los padres sepan que hay que poner límites y que las conductas tienen que tener consecuencias
desde que empiezan a ver que sus hijos son violentos, agresivos o egocéntricos o quieren salirse con la suya siempre. Volvamos ahora a los niños que finalmente han cambiado su conducta y los padres lo han notado con las características que enumeraste. Ajá. Desorden en el sueño, están ansiosos, se inventan una enfermedad, no quieren ir al colegio, pero es tan bochornoso para ellos contar lo que está pasando y no rompen esa barrera que la sociedad ha creado de ser el horna, porque ser el horna es algo terrible, Sí, ¿no? sí. Entonces prefieren cualquier cosa antes de confesar Sí. en sus núcleos más íntimos que están siendo víctimas de hostigamiento. Sí. Entonces, ¿qué debe hacer un padre en este caso que ha identificado la sintomatología enumerada por ti? ¿Qué debe hacer un padre de familia? De hecho, intentar hablar en un clima emocional tranquilo, y lo va a intentar varias veces porque efectivamente el niño víctima se resiste a contar lo que está pasando. Entonces, seguir diciéndole que notan que algo pasa, que se sienta seguro, que lo van a ayudar, que es importante que hable de lo que sienta y hacer esto de manera repetitiva, fomentar un clima de comunicación con el hijo y hacerle saber que si no habla, lo que sea que le está pasando, solo se va a poner peor. Quizás ahí mismo empieza un aprendizaje, porque la maldad no solo se da en el colegio y no termina en la etapa escolar. No, claro. La maldad es inherente a la condición humana y hay que finalmente empoderarnos frente a ella, ¿no? Sí, hay que explicarle justamente a la víctima que si calla, no solo va a seguir siendo víctima esta vez, sino en el futuro también, ¿no? ¿Y qué hay de la crítica en casa? Porque de alguna manera uno cuando va al parque, cuando vas a una reunión familiar, te encuentras con tratos distintos de padres a sus hijos. Sí. Y uno de los que a mí siempre me ha causado mucho más impacto es la crítica al niño, ¿no? Por ejemplo, un niño de 3 años, malcriado, ¿no? No hagas eso, eres malo, ¿no? Ese tipo de... Y yo digo, un niño de 3 años puede ser malo, malcriado, realmente tiene la conciencia suficiente como para saber qué está bien, qué está mal. Y eso se repite a lo largo de sus vidas, de alguna manera, ¿no? Se refuerza. Los padres se les mete en la cabeza que el niño es malcriado y va a ser malcriado hasta que tenga 80. ¿No? Entonces, ¿qué genera ese tipo de comportamientos en nuestros hijos? Claro, la crítica hace que este niño se sienta efectivamente malo y luego muchas veces intenta sacarle la vuelta positiva a eso. Bueno, si yo soy malo, entonces lo seré con otros para sentirme respetado, porque en casa me siento criticado. Además, aprendes un estilo de relacionarte con los demás poco empático, porque ahí los papás están siendo poco empáticos con su hijo. Ven una conducta inadecuada, pero en lugar de cuidar lo que el niño va a sentir con esta crítica y solo corregir la conducta, no toman en cuenta lo que el niño siente. El niño aprende a relacionarse así. ¿Cómo encontrar los equilibrios, hoy que se celebra el Día del Acoso Escolar, del hostigamiento, para no volver tan vulnerable, tan frágil al niño? Porque la vida finalmente, insisto, te tiene deparadas varias cosas donde van a persistir otro tipo de buleadores, otro tipo de hostigamiento. Entonces, tanta protección, tanto blindaje con sancionar a todos y a él dejarlo un poco como que vulnerable ante el resto de su vida. ¿Cómo encontrar un equilibrio en ese sentido? Es importante que los padres empoderen a sus hijos y para eso, digamos, hay 2 aspectos claves, ¿no? Que la crianza enseñe a hablar de las emociones, a hablar lo que uno siente y a poder lidiar con tus emociones. Ahí tienes un factor protector, es un niño que sabe que puede hablar de lo que siente en casa y se le va a entender, ¿no? Y por otro lado, darle herramientas para defenderse, enseñarle que es importante decir no y que aunque tenga miedo y aún con miedo, es mejor defenderse que quedarse callado. Si este trabajo se hace como prevención, funciona. Cuando lo intentas hacer una vez que el niño ya fue víctima, es más difícil, o lo expones a mucha más violencia, puede ser. Vamos a contestar a una llamada a esta hora. ¿Aló? Hola, ¿aló? Sí, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Soy Adrián, de Trujillo. Cuéntanos, ¿cuál es tu aporte a la conversación? Bueno, es bien particular, ¿no? Porque claro, hay, creo yo, 2 tipos de abusos, ¿no? Yo en el colegio recibí una especie de abuso, digamos, físico, constante, pero con el tiempo yo me di cuenta que yo también ejercía una especie de abuso psicológico frente a otros compañeros, ¿no? Entonces es un círculo bien particular, que creo que, vamos, tiene que ser cortada en primera instancia por los docentes, ¿no? Porque luego, claro, hay consecuencias de varios tipos, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que tú también habías caído en ese círculo y qué tipo de daño físico te propinaban tus compañeros? Eran digamos, acosos, digamos, constantes, comunes, que luego, digamos, quedaban,
digamos, se filtraban, digamos, fastidiando a compañeros de otra manera, ¿no? Compañeros, digamos, de nerds, no sé, de muy chancones. Y eso me he dado cuenta recién, digamos, mirando en retrospectiva, ¿no? Yo ya terminé el colegio hace años y solo viéndolo, analizándome en el colegio, cómo era yo en el colegio, me pude dar cuenta de eso. Claro, claro. Es posible, Alex es tu nombre, ¿verdad? Es difícil de pronunciarlo. Sí. ¿Alex o Alex? Alex. Alex, Sí. Alex. ¿Es posible llegar a persuadir, a empoderar a nuestro hijo que está siendo víctima de hostigamiento, ¿no? A persuadirlo de tal manera que vea al buleador como un ser que está en un momento de descalificación? Porque finalmente el que tiene problemas, como hizo ver Alejandra al comienzo de la conversación, es el que agrede, Sí. no el que recibe la agresión. Sí. Me parece que el que tiene que recibir ayuda inmediata porque va a ser un desadaptado es el violento, Sí. no el que es víctima de violencia. Sí. Entonces, más bien, ese miedo, mutarlo a empoderamiento y a ver las cosas en su dimensión, no a vulnerabilidad. ¿Es posible? Eso es posible luego de un tiempo de trabajo terapéutico, porque cuando el niño ¿Cuántos? víctima... ¿50 años? No tanto, pero sí toma tiempo. Cuando llega el niño víctima de violencia es difícil empoderarlo y es difícil hacerle ver la vulnerabilidad. ¿Son del otro. curables las heridas generadas por el hostigamiento, por el acoso? Lo ¿Tienen son. reparo o hay que aprender a convivir Pero con bien, esas No, heridas? pero sí, lo son, pero siempre dejan alguna secuela. Es como que te queda una reacción automática de temor y luego tú voluntariamente tratas de transformarla, pero queda una Imposible huella. ir por la vida sin heridas y sin cicatrices, ¿no? Vamos Es a mejor responder- convivir con ellas. Vamos a responder una llamada antes de ir a una pausa. César nos está llamando. ¿Aló? Sí. Yo quería remarcar una cosa, anotar una cosa. Al margen de todo el bullying que dicen, hay otro tipo de bullying también que, bueno, yo lo he vivido en el colegio, ¿no? O sea, yo no exactamente contra mi persona, pero he visto en compañeros que a veces, porque son un poco callados o son simpáticos, son blanquitos, entonces, o son medios amanerados, tratan de volverlo, de alguna manera... Parecido a los demás, a la mayoría. Claro, o sea, le meten la mano, tratan de volverlo discúlpenme la expresión, el mariconcito de la clase, ¿no? O sea, Bueno, es gracias frecuente, gracias ese- por su llamada. Yo le quiero hacer una insulto, pregunta. ¿no? ¿Usted cree que un escolar o una persona de cualquier continente, África, Asia, América, Oceanía, se vuelve mariconcito? ¿Usted cree eso? ¿Que alguien se puede volver? Creo que Bueno, ya perdimos nada, a César. entonces pero, esta claro. pregunta se la No, traslado ese- a Alex antes de Bueno, creo que seguir ese con era- la conversación. ¿Puedes tú hacer un comentario con respecto a mi pregunta? Si alguien se puede volver... No, Ya, el tema gracias. de orientación sexual no es algo que uno se vuelve así producto de X o Y razones, ¿no? No, pero sí hacía, no, yo la verdad es que no escuché esa interpretación del comentario de César. Yo más bien lo escuché preguntando sobre qué hay con ese tipo de maltratos, que son muy frecuentes. Vemos a un chico que es distinto al estándar que tienen en la cabeza estos jóvenes de masculinidad, que seguramente es bien limitado a esa edad, Pero, además. o sea, dentro Comienzan a del... maltratar a alguien porque lo perciben distinto. Dentro del universo del hostigamiento que estamos tratando está el que es diferente en todas sus Exacto. expresiones, ¿no? Claro. La pregunta de él, por eso yo sí creo que es válido que muchos de los seguidores entiendan que nadie se vuelve algo con respecto a la orientación sexual. Así es. ¿No? O sea, Claro. asumes o no asumes y ya está. Sí. ¿no? Entonces, dicho esto... Pero sí es importante ¿no? decir también que la comunidad LGTBI está mucho más expuesta al bullying debido a los sesgos que se tienen en nuestra sociedad. O sea, también hay que hacer una cápite importante. Sí, en una de sociedad este como la tema, nuestra, claro. sin duda, ¿no? Pero en Claro. general, las diferencias son un factor de riesgo. Donde el grupo detecta a alguien diferente, entonces ahí generalmente se dirige el acoso, ¿no? Entonces la diferencia puede ser racial, de habilidades sociales, de personalidad, de orientación sexual, de comportamiento, de cualquier tipo. Vamos a usar todas las herramientas posibles por ser una sociedad más sana, más inclusiva, más cariñosa, más tolerante, más respetuosa. Y esto empieza precisamente en el colegio y en el hogar.
Gracias, Alex, por estar aquí. Ha sido gratificante escucharte, tan fresca, además tan guapa, los que te hemos visto aquí cara a cara, ¿no? Gracias. Vuelve pronto, Encendidos. Gracias. Vamos a la Gracias por la pausa invitación. y estamos con ustedes en instantes con todo lo que pasa en el Congreso de la República. Hoy viene el desafuero al congresista Donaire. Voy a comer